Marcus Thorne se ajustó su corbata de $1000 como un depredador que evalúa su territorio. La pulida mesa de caoba de la sala de juntas reflejaba su sonrisa de confianza. A su lado, su hermosa y ambiciosa protegida, Tiffany, le apretó sutilmente la mano bajo la mesa. Esta reunión era su oportunidad para convertirse en el hombre fuerte. Estaba a punto de presentar su estrategia de crecimiento a 5 años al misterioso nuevo director ejecutivo de su empresa matriz, Vanguard Holdings. El ascenso a vicepresidente senior estaba prácticamente en su bolsillo. Solo tenía que impresionar a un titán corporativo al que nunca había conocido. Se inclinó hacia su rival, David Chen, y le susurró con una risa presumida. Ojalá mi mujer pudiera ver esto. Ella cree que mi decisión más importante del día es qué cenar. Poco sabía él que la decisión más importante de su día ya la había tomado por él la misma mujer a la que había descartado con tanta indiferencia. Las puertas de la sala de juntas estaban a punto de abrirse y todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. El sol de la mañana, pálido e indiferente, se colaba por las ventanas del ático que Marcus Thorne llamaba hogar. Era un espacio diseñado para la portada de una revista. Todo eran líneas nítidas, colores apagados y arte frío e impersonal. Era un testimonio del éxito, un monumento a la ambición y tan estéril como un quirófano. Marcus se colocó delante de un espejo de cuerpo entero y se ató una corbata de seda del color del vino derramado. Cada movimiento era preciso, ensayado, reflejo de un hombre que creía tener el control absoluto de su universo. Catherine, ¿has visto mis gemelos de plata de ley? ¿Los del viaje a Ginebra? Gritó, y su voz resonó ligeramente en la cavernosa sala de estar. No se giró, simplemente se miró en el espejo, admirando el corte de su traje italiano. De la cocina, un espacio de acero inoxidable y mármol relucientes que rara vez se utilizaba para cocinar, salió Catherine Vance. Llevaba unos sencillos pantalones de yoga grises y una camiseta de algodón desgastada. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta suelta y no llevaba maquillaje. Para un extraño, era la imagen de la comodidad discreta de una ama de casa. Para Marcus, era parte de la decoración. Hacía tiempo que había dejado de fijarse en ella. Están en tu maleta de viaje, en la cómoda, donde siempre, dijo ella con voz tranquila y serena. Sostenía una taza de café negro en las manos, y el vapor se enroscaba alrededor de sus dedos. Marcus gruñó y los encontró exactamente donde ella había dicho. Bien, hoy es un gran día. La presentación final al nuevo director general de Vanguard. Se abrochó los gemelos y el clic metálico rompió el silencio. Ya está, Kate. El traslado a la suite. Todo por lo que he estado trabajando. Estoy segura de que lo harás de maravilla, Marcus, respondió ella, dando un sorbo lento a su café. No había emoción en su voz, solo un tono tranquilo y observador que él encontraba perpetuamente irritante. Era como si ella estuviera viendo una obra de teatro en lugar de vivir en la misma realidad que él. Podrías intentar parecer un poco más entusiasmada, la reprendió, volviéndose finalmente hacia ella. La miró de arriba abajo con un ceño fruncido, casi imperceptible. ¿Conoces este apartamento? Tu organización benéfica te permite llevar la vida que tienes. Todo es gracias a estos grandes días. Los ojos de Catherine, de un azul profundo e inteligente, se encontraron con los de él. Había un destello de algo en ellos. No era ira, ni tristeza, sino algo mucho más complejo. Era una mirada que él no había sido capaz de descifrar en años. Soy consciente de lo que me proporcionas, Marcus. Nunca lo he olvidado. El subtexto se le escapó. O tal vez decidió ignorarlo. Solo veía a la mujer modesta que tenía delante, la que había abandonado su prometedora carrera en ingeniería de software hacía 15 años, cuando él había recibido su primer gran ascenso. Era su narrativa, la que había pulido y perfeccionado. Con el tiempo, él había ascendido y ella se había conformado. Él le había permitido amablemente retirarse a una vida de ocio, mientras él luchaba con los titanes de la industria. Tengo que llevarme a Tiffany conmigo, dijo, y la afirmación sonó más como una declaración que como una petición de opinión.
Ella fue fundamental en la recopilación de los datos para la presentación. Es una buena exposición para una analista junior. La expresión de Catherine no cambió, solo asintió lentamente. Tiffany Hayes, la rubia del departamento de marketing, a la que tú asesoraste en el retiro de la empresa en Aspen. Marcus sintió una breve sacudida incómoda. No se había dado cuenta de que Catherine prestaba tanta atención. Sí, esa misma. Es brillante, con ganas de aprender. Admitió convenientemente que Tiffany tenía 26 años, adoraba el suelo que él pisaba y había pasado la noche anterior en una habitación de hotel con él, celebrando su victoria previa. Bueno, espero que su exposición sea educativa, dijo Catherine, volviéndose para colocar su taza en el fregadero. Las palabras eran sencillas, pero flotaban en el aire con un peso extraño. Marcus lo descartó como otro de sus estados de ánimo pasivo-agresivos. Cogió su maletín de cuero, dejando tras de sí el aroma de una colonia cara. Se detuvo en la puerta y miró a su esposa. Ella estaba de espaldas a él, mirando por la ventana el extenso horizonte de Chicago. Por un instante pareció una extraña en su propia casa. «No me esperes despierta», dijo él, repitiendo una frase que ya le sonaba familiar. «Va a ser un largo día de reuniones seguido de una cena de celebración». «Oh, no lo haré», respondió Catherine con voz suave pero clara. «Yo también tengo un día muy ajetreado. No tienes ni idea». Él soltó una breve risa condescendiente. «Claro. ¿De compras en Neiman Marcus o planeando otra recaudación de fondos? Intenta no agotarte». Cerró la puerta tras de sí y el sólido golpe la aisló de su mundo y la encerró en la jaula dorada que él había construido con tanto cuidado. Se dirigió al ascensor con una sonrisa triunfante en el rostro, imaginando a Tiffany esperándolo en el vestíbulo, con los ojos brillantes de admiración y algo más. Se sentía poderoso, intocable, el rey de su castillo. Mientras tanto, Catherine permaneció junto a la ventana, viendo cómo el sedán negro de su marido se alejaba de la acera 40 pisos más abajo. Respiró hondo, la primera vez que se relajaba de verdad en toda la mañana. Se quitó la cinta del pelo y dejó que éste cayera sobre sus hombros. Se acercó a la elegante y minimalista mesa de centro y cogió una tableta. Con unos pocos toques, abrió un archivo. Era la cartera completa de adquisiciones de Innovate Dynamics, la empresa para la que trabajaba Marcus, por parte de su empresa, Vanguard Holdings. Se desplazó por la lista de ejecutivos hasta llegar a su nombre, Marcus Thorne, vicepresidente de marketing. Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en sus labios. «Disfruta de tu celebración, Marcus», susurró a la opulenta sala vacía. «Es la última que tendrás en mucho tiempo». A continuación pasó a su calendario. Su primera cita a las 10 de la mañana estaba marcada en negrita como reunión de la junta directiva para presentar a los altos cargos de Innovate Dynamics. Los asientos de cuero del Mercedes de Marcus eran de un color crema intenso, en marcado contraste con el rojo vibrante del vestido de Tiffany Hayes. El vestido era una elección estratégica, lo suficientemente atrevido como para ser memorable, pero lo suficientemente elegante como para transmitir ambición en lugar de desesperación. Había pasado 2 horas preparándose, peinando cada mechón de su cabello rubio miel, hasta conseguir un acabado perfecto y sedoso. «¿Estás nervioso?», preguntó con voz ronroneante. Pasó un dedo perfectamente cuidado por el salpicadero. «No pareces nervioso en absoluto. Pareces un dios». Marcus se rió, un sonido profundo y seguro que llenó el coche. «Nervioso, Tiffany. El nerviosismo es para los que no están preparados. Hemos repasado esta presentación 100 veces. Las cifras son sólidas. Mi estrategia es revolucionaria. Este nuevo director general, sea quien sea, no tendrá más remedio que quedar impresionado». Hizo hincapié en el él, una suposición casual basada en las agresivas tácticas de adquisición por las que era conocida Vanguard Holdings. «¿Y yo?», preguntó ella, girándose en su asiento para mirarlo de frente. «Quedarán impresionados conmigo. Verán a una analista inteligente y dedicada que apoya a su vicepresidente», dijo él, acercándose para colocar una mano sobre su rodilla.
La apretó con posesividad. Limítate a seguir el guión. Déjame hablar a mí, a menos que te haga una pregunta. Responde de forma concisa. Muéstrate inteligente. Eso es todo lo que tienes que hacer. Este es mi espectáculo. La sonrisa de Tiffany se tensó de forma casi imperceptible. Anhelaba ser el centro de atención, pero entendía la jerarquía. Por ahora era su accesorio, la mente brillante pero subordinada que ayudaba al gran Marcus Thorne a alcanzar su destino. Su momento llegaría. Creía en sus promesas de que, una vez que lo ascendieran, crearía un nuevo puesto de directora solo para ella, y que, por fin, dejaría a su aburrida y apática esposa. A Catherine no parece importarle que me lleves contigo, indagó, tanteando el terreno como solía hacer. ¿Nunca sospecha? Marcus se burló con la mirada fija en el tráfico que tenía delante. Kate dejó de prestar atención hace una década. Vive en su pequeño mundo de eventos benéficos y clubes de lectura. Dudo que siquiera recuerde tu nombre. Para ella, solo eres una becaria a la que estoy ayudando generosamente a impulsar su carrera. Es la tapadera perfecta. La tapadera perfecta. La frase dolió a Tiffany más de lo que dejaba entrever. Ella no era una tapadera. Era el futuro. Era la única que entendía su ambición. La única que estaba a la altura de su empuje. Catherine era una reliquia, un fantasma de una vida pasada de la que aún no había logrado desprenderse. Parecía tan plácida, reflexionó Tiffany. Cuando la vi en la fiesta de Navidad de la empresa, apenas habló. Se limitó a quedarse allí de pie, sonriendo. Fue un poco triste. No es triste, es cómodo, la corrigió Marcus. Tiene todo lo que una mujer podría desear sin tener que mover un dedo. Yo se lo di. Debería estar agradecida. Él lo creía de verdad. Su culpa por la aventura era algo insignificante que quedaba fácilmente eclipsado por su sentido de la magnanimidad. En su mente, estaba manteniendo a dos mujeres. Era un patriarca moderno. Pronto dejaron atrás las congestionadas calles de la ciudad y tomaron el camino de acceso privado que conducía a la torre corporativa de Vanguard Holdings. El edificio era una lanza de cristal ahumado y acero obsidiana que atravesaba el cielo de Chicago. Era una declaración de poder crudo y sin complejos que eclipsaba la sede más modesta de Innovate Dynamics. Cuando Marcus entró en la plaza del aparcamiento subterráneo reservada y un aparcacoches se apresuró a abrirles las puertas, Tiffany sintió una auténtica emoción de asombro. Esto era la Liga Mayor. Aquí era donde se hacían fortunas y se forjaban imperios. Muy bien, dijo Marcus, volviéndose hacia ella antes de salir del coche. La miró de arriba abajo, deteniéndose en el ajustado vestido que llevaba. Estás perfecta. Recuerda el plan. Somos un equipo, pero yo soy el capitán. Sigue mis indicaciones y, esta noche, estaremos celebrando el ascenso de tu futuro jefe a vicepresidente senior. Selló la promesa con un beso rápido y apasionado que sabía a café y ambición. Subieron en el silencioso ascensor de alta velocidad hasta la planta 60, el ático. Las puertas no se abrieron a una zona de recepción, sino directamente a un amplio vestíbulo minimalista con vistas panorámicas al lago Michigan. El aire era fresco y olía ligeramente a ozono y dinero. Una mujer de aspecto severo, con un corte de pelo marcado y una tableta, les dio la bienvenida. Señor Thorne, señor Hayes, bienvenidos a Vanguard. La junta se está reuniendo. Por favor, síganme. Los condujo por un pasillo decorado con obras de arte abstracto que probablemente costaban más que el coche de Marcus. Todas las personas con las que se cruzaban iban impecablemente vestidas y se movían con una tranquila urgencia. El ambiente era electrizante, en marcado contraste con la cultura a menudo complaciente de Innovate Dynamics. Marcus sintió que su confianza aumentaba. Este era su lugar. Este era su hábitat natural. Miró a Tiffany, que hacía todo lo posible por parecer serena, pero cuyos ojos muy abiertos delataban su asombro. Él le guiñó un ojo para tranquilizarla. Era su guía en este mundo exclusivo, su benefactor. La asistente se detuvo ante unas imponentes puertas de cristal esmerilado. Están listos para recibirles.
El señor Sterling ya está dentro. Richard Sterling era el director ejecutivo saliente de Innovate Dynamics, un hombre de unos 60 años que estaba encantado de cobrar su indemnización millonaria y jubilarse en Florida. Era una formalidad, un puente entre lo viejo y lo nuevo. El verdadero poder, la persona a la que Marcus tenía que conquistar, esperaba al otro lado de esas puertas. Marcus se alisó la chaqueta del traje, respiró hondo, empujó la puerta y entró en la sala de juntas más luminosa e intimidante que había visto jamás. Y en el comienzo de su fin, la sala de juntas de Vanguard Holdings era menos una sala y más un teatro para la guerra corporativa. Una pared entera era un panel de cristal sin juntas que ofrecía una vista divina de la ciudad. La mesa era una única losa colosal de granito pulido, tan oscura que parecía absorber la luz. Sentadas alrededor había una docena de personas que irradiaban un aura de calma y competencia letal. Eran los ejecutivos de Vanguard. A la cabecera de la mesa se sentaba Richard Sterling, que parecía más un invitado que el anfitrión. Marcus escaneó los rostros. Estaba el director financiero, un hombre de aspecto severo de unos 50 años, la jefa del departamento jurídico, una mujer de ojos agudos e inteligentes, y varios otros vicepresidentes que reconoció por las publicaciones del sector. Ellos eran los tiburones, y él estaba allí para demostrar que era uno de ellos. Marcus, me alegro de que te hayas unido a nosotros, dijo Richard Sterling con una voz un poco demasiado alta en la silenciosa sala. A todos, este es Marcus Thorne, nuestro vicepresidente de marketing en Innovate Dynamics, y su analista, Tiffany Hayes. Se intercambiaron saludos con la cabeza, fríos y evaluadores. Marcus sintió una docena de pares de ojos evaluándolo y los recibió con su sonrisa más encantadora y segura. Él y Tiffany ocuparon los dos asientos vacíos frente a los principales miembros de la junta. Colocó su elegante ordenador portátil y una carpeta de cuero sobre la mesa, con movimientos económicos y seguros. David Chen, su rival interno y vicepresidente de operaciones, estaba sentado unas sillas más allá. David le dirigió un saludo profesional y seco con la cabeza. Marcus vio un destello de envidia en los ojos de David y lo saboreó. David había venido solo. Marcus, por su parte, había traído a su protegida estrella un testimonio visual de su liderazgo y su buen ojo para el talento. Solo estamos esperando a que se una a nosotros nuestra nueva directora general. La jefa del departamento jurídico, una mujer llamada Jessica Miller, dijo. Su voz era clara y no admitía réplica. Está terminando una llamada con nuestra oficina de Tokio. Ella... La palabra se registró en la mente de Marcus con un destello de sorpresa. Había asumido automáticamente que el nuevo jefe sería un hombre. Una directora ejecutiva en este agresivo espacio de adquisiciones tecnológicas era algo poco común. Se recalibró mentalmente. Esto era incluso mejor. Según su experiencia, era excelente para cautivar a mujeres poderosas, interpretando el papel del subordinado masculino, indispensable y brillante. Para llenar el silencio, Richard Sterling comenzó a hacer bromas. Marcus lleva 12 años en Innovate. Es un verdadero pilar de la empresa. Sus estrategias de marketing fueron clave para nuestro crecimiento a principios de la década de 2010. Era un elogio débil que hacía referencia a glorias pasadas. Marcus sintió una punzada de irritación. Estaba a punto de desvelar el futuro, no de repetir el pasado. Dirigió una sonrisa encantadora a Jessica Miller. Richard es demasiado amable. El pasado es el prólogo. Me emociona mucho más hablar de los próximos 5 años. Estamos a punto de penetrar en el mercado sudamericano de una forma que nadie ha previsto. Antes de que nadie pudiera responder, se inclinó ligeramente hacia David Chen y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador, lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Aquí arriba es otro nivel, ¿verdad? Te hace sentir pena por los que se han quedado atrás. Esta mañana he hablado por teléfono con Kate. Estaba agonizando sobre qué catering utilizar para una comida y una cena. Él negó con la cabeza con una mirada de cariñosa exasperación. Mundos diferentes. David respondió con un gruñido evasivo,
Pero Marcus sabía que la semilla estaba plantada. Estaba pintando un retrato de sí mismo. Un ejecutivo de alto vuelo, libre de las trivialidades domésticas, casado con una mujer sencilla que se ocupaba del hogar mientras él conquistaba el mundo. Era una parte crucial de su marca personal. Tiffany, sentada a su lado, se sintió un poco triste al percibir el contraste implícito. Ella formaba parte del mundo real, su mundo. La tensión en la sala cambió de repente. Una ola palpable de deferencia y respeto invadió a los ejecutivos de vanguardia, que se enderezaron sutilmente en sus sillas. Todos sus ojos se volvieron hacia las puertas de cristal esmerilado. Las conversaciones en voz baja cesaron. Parecía que había llegado la hora del espectáculo. Richard Sterling murmuró con un tono de alivio. Marcus sintió una oleada de adrenalina. Había llegado su momento. Se alisó la corbata por última vez, enderezó los hombros y se concentró en la entrada. Preparó su sonrisa poderosa, la que transmitía tanto respeto como ambición. Esa mujer, fuera quien fuera, estaba a punto de conocer al hombre que sería el activo más valioso de su recién adquirida empresa. Se haría imprescindible. Las pesadas puertas de cristal se abrieron hacia adentro con un leve silbido hidráulico. Un par de zapatos de tacón negros, de aspecto caro pero discreto, resonaron con determinación sobre el suelo de mármol. Le siguió el pliegue marcado de un traje pantalón azul marino, confeccionado con una precisión que denotaba una inmensa riqueza y una negativa a transigir. La mujer que entró era alta y se movía con un porte inquebrantable que dominaba instantáneamente la sala. Su cabello oscuro, que Marcus había visto por última vez recogido en una coleta desordenada, estaba peinado en un elegante y pulcro moño en la nuca. Su rostro, sin maquillaje esa mañana, ahora estaba hábilmente y mínimamente realzado para resaltar sus fuertes pómulos y sus penetrantes ojos azules. No sonreía. Su expresión era de autoridad fría y distante. Se dirigió a la cabecera de la mesa, recorriendo con la mirada a los ejecutivos reunidos y saludando a cada uno con un ligero y casi imperceptible movimiento de cabeza. Y entonces sus ojos se posaron en él. Durante un segundo aterrador y paralizante, el mundo de Marcus Thorne dejó de girar. La sangre se le escapó del rostro, sustituida por un miedo helado que comenzó en su estómago y se extendió por sus venas. Su sonrisa de confianza se desvaneció y su boca se abrió ligeramente. La sala, la mesa, la gente, todo se difuminó en un fondo sin sentido. Solo existía ella, la modesta ama de casa. La mujer que él creía que estaba decidiendo los canapés, su esposa. Se detuvo a la cabecera de la mesa y colocó una delgada tableta ante ella. Su voz, cuando habló, no era el tono suave y familiar que él oía durante el desayuno. A una voz entrenada para dar órdenes, nítida, clara y con un tono de acero. Buenos días a todos. Les pido disculpas por el retraso. Gracias a todos por estar aquí. Para aquellos de Innovate Dynamics, a quienes no he tenido el placer de conocer, mi nombre es Catherine Vance. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Vanguard Holdings. Hizo una pausa, dejando que su nombre de soltera y su título calaran hondo. Sus fríos ojos azules se desplazaron deliberadamente por la mesa, pasando por delante de los demás ejecutivos, por delante de la cara atónita de David Chen, por delante de la total confusión de Tiffany, y se fijaron directamente en los de su marido. Un destello de algo frío y agudo atravesó sus ojos antes de dirigirse directamente a él, con una voz que rompió el silencio atónito de la sala. Señor Thorne, es un placer conocerle por fin en el ámbito profesional. Las palabras Señor Thorne golpearon a Marcus con la fuerza de un golpe físico. Era el nombre de un desconocido, un subordinado, una partida en un balance. En ese único saludo formal, 15 años de historia compartida de intimidad y matrimonio se evaporaron. Ya no era Marcus, su marido. Era el señor Thorne, el empleado. Su mente daba vueltas frenéticamente, tratando de encajar las piezas del rompecabezas que se desmoronaban a su alrededor. Catherine Vance. Vance, su apellido de soltera. El nombre que figuraba en sus antiguos títulos universitarios, los que él había guardado en una caja en el ático,
reliquias de una vida que creía que ella había dejado atrás. Vanguard, Vance. La conexión era tan obvia, tan insultantemente simple, que nunca se le había ocurrido establecerla. La miró fijamente a esa mujer con traje de poder, que se parecía a su esposa, pero que parecía una reina alienígena. La observadora silenciosa de su mesa de desayuno había desaparecido. En su lugar, había una ejecutiva formidable que tenía todo su futuro en la palma de su mano. La broma condescendiente que le había hecho a David Chen momentos antes se repitió en su cabeza. Cada palabra era una herida autoinfligida. Ella estaba agonizando sobre qué catering utilizar. La humillación era una sensación física, un sofoco que le subía por el cuello y le quemaba las orejas. A su lado, Tiffany era una estatua de confusión. Miró de Catherine a Marcus y viceversa, con el ceño fruncido. El parecido era innegable, pero el contexto era imposible. Vio cómo se le escapaba la sangre de la cara a Marcus y el terror rígido en su postura. Una enfermiza y creciente comprensión comenzó a cuajar en su estómago. Esta mujer poderosa e intimidante. No podía ser ella. Catherine, por su parte, no traicionó ninguna emoción. Era la viva imagen del control corporativo. Comencemos, dijo, recorriendo la sala con la mirada, evitando deliberadamente a Marcus. Como todos saben, Vanguard Holdings ha completado oficialmente la adquisición de Innovate Dynamics. Para muchos de ustedes en Vanguard, esto es algo habitual. Para nuestros nuevos compañeros de Innovate, entiendo que este es un momento de incertidumbre. Quiero dejar claro que mi objetivo no es desmantelar lo que han construido, sino identificar sus puntos fuertes, recortar lo superfluo e integrar sus activos viables en nuestra estrategia global. La frase recortar lo superfluo quedó suspendida en el aire como la cuchilla de una guillotina. Todos los ejecutivos de Innovate Dynamics se movieron incómodos. Marcus sintió que un sudor frío le brotaba en la frente. He pasado las últimas 6 semanas analizando en profundidad todos los departamentos. Catherine siguió tecleando en su tableta. Una enorme pantalla detrás de ella se iluminó con complejos gráficos y flujos de datos. Operaciones financieras, IPS-D y marketing. He leído todos los informes, analizado todas las métricas y revisado todos los planes quinquenales, lo que nos lleva al orden del día de hoy. Sus ojos, como los de un halcón, finalmente se posaron de nuevo en Marcus. Señor Thorne, creo que tiene una presentación para nosotros sobre una propuesta de expansión al mercado sudamericano. Era una orden, no una petición. Marcus tenía la garganta seca y las manos, apoyadas en su ordenador portátil, le temblaban ligeramente. Toda la confianza y la arrogancia con las que había entrado se habían evaporado. Se sentía desnudo, expuesto, como un tonto con un traje de $1000. Miró los rostros alrededor de la mesa. Los ejecutivos de Vanguard lo observaban con curiosidad depredadora. David Chen lo miraba con una mezcla de sorpresa y lo que parecía una repugnante lástima. Y Tiffany se arriesgó a mirarla. Su rostro estaba pálido, su lápiz labial de repente llamativo. La confusión en sus ojos había sido reemplazada por la comprensión horrorizada de una persona que se da cuenta de que ha caído voluntariamente en una trampa. La aburrida y plácida esposa era la directora ejecutiva. La mujer a la que había descartado como una triste reliquia estaba a punto de decidir su destino. La tapadera perfecta se había ido al traste. Señor Thorne. La voz de Catherine era ahora aguda e impaciente. No tenemos todo el día. Jessica Miller, la perspicaz asesora jurídica que era claramente la segunda al mando de Catherine, se inclinó ligeramente hacia adelante. Quizás el señor Thorne no se encuentra bien. La presión de presentar ante una nueva junta directiva puede ser considerable. El tono era burlón, y Marcus sabía que ella estaba al tanto. Lo sabía todo. Recurriendo a cada pizca de su fachada profesional, Marcus carraspeó. No, estoy bien, por supuesto. Mis disculpas, señora directora ejecutiva. El tratamiento honorífico le sabía a ácido en la lengua. Abrió su ordenador portátil con los dedos torpes sobre las teclas. La presentación de la que se había sentido tan orgulloso ahora le parecía infantil.
El dibujo a lápiz de un niño presentado a un maestro artista hizo clic para abrir el archivo. La diapositiva del título, Innovate Dynamics, Conquering New Frontiers, creada por Tiffany, apareció en la pantalla principal. Parecía una broma. Él era el que había sido conquistado. Por favor, dijo Catherine, señalando la pantalla con un movimiento de muñeca. Adelante, deslúmbranos. Su voz estaba impregnada de una ironía tan fría y cortante que podría haber cortado diamantes. Y cuando Marcus Thorne abrió la boca para hablar, supo que ya no solo estaba luchando por un ascenso. Estaba luchando por los últimos vestigios de su vida profesional frente a la mujer cuya vida había subestimado tan profunda y estúpidamente. La revelación estaba completa. La disección estaba a punto de comenzar. Marcus comenzó a hablar con una voz tensa y hueca, muy diferente a su habitual tono seguro y resonante. Intentó recurrir a la cadencia familiar de su discurso, a las palabras ensayadas y a la narrativa convincente que él y Tiffany habían repetido hasta que se convirtió en algo natural. Pero las palabras le resultaban extrañas en la boca, los conceptos endebles y transparentes. Cada afirmación sobre el crecimiento previsto y las oportunidades sinérgicas sonaba como una mentira desesperada bajo la mirada impasible de Catherine. Ella le dejó hablar durante exactamente 7 minutos. Justo cuando estaba entrando en materia con la estrategia de penetración en el mercado brasileño, su voz cortó su presentación como el bisturí de un cirujano. Señor Thorne, una pregunta. Se detuvo a mitad de la frase. Sí, señora directora general. Catherine deslizó un dedo por su tableta y la pantalla principal detrás de ella cambió al instante. Su diapositiva cuidadosamente elaborada fue sustituida por una vertiginosa serie de hojas de cálculo e informes de análisis de mercado. Toda su proyección para el mercado brasileño se basa en un crecimiento anual del 15% en el sector de la electrónica de consumo, centrándose principalmente en la población urbana acomodada. ¿Es eso correcto? Sí, nuestros datos indican... ¿Los datos de quién?, le interrumpió ella con tono clínico. Porque mis datos, recopilados por 3 empresas de análisis globales independientes, indican que el crecimiento del sector se ha estancado en un 4% durante los últimos 18 meses, con un techo previsto del 5% para los próximos 3 años debido a la reciente aplicación de aranceles. Además, el crecimiento más significativo no se da en el sector urbano acomodado, que ya está saturado, sino en la clase media emergente de las ciudades secundarias, un grupo demográfico que su plan ignora por completo. Un murmullo recorrió a los ejecutivos de vanguardia. Miraron los datos en la pantalla y luego volvieron a mirar a Marcus con expresiones que iban desde la decepción hasta el desdén. Además, Catherine continuó implacable. Su socio de logística y distribución propuesto, una empresa llamada Logística Sioux, está siendo investigada por el gobierno federal por soborno y está al borde de la quiebra. ¿Su diligencia debida no descubrió esto? Marcus se quedó paralizado. Ese era un detalle que Tiffany debía haber comprobado. Le lanzó una mirada de pánico. Tiffany parecía querer que el suelo se la tragara. Tenía el rostro ceniciento. Se encogía en su silla, tratando de hacerse invisible. Nos aseguraron su estabilidad. Marcus tartamudeó, y la excusa le sonó patética incluso a él mismo. Se lo aseguraron. Catherine arqueó ligeramente las cejas. Vanguard no se basa en garantías, señor Thorne. Se basa en hechos verificables. Su propuesta de presupuesto de marketing de $50 millones para el primer año no solo es exagerada, sino que se dirige a las personas equivocadas en los lugares equivocados, utilizando un socio potencialmente criminal. Aparte de eso, es un plan estelar. El sarcasmo fue devastador. Algunos de los miembros de la junta directiva de Vanguard no pudieron reprimir unas sonrisas débiles y crueles. David Chen miró fijamente la mesa, negándose a mirar a Marcus, concediéndole la pequeña misericordia de no presenciar su completa y absoluta destripación. Catherine no había terminado. De forma sistemática y sin una pizca de emoción, desmontó toda su presentación, cuestionó su gasto en publicidad, señalando que su plan de compra de medios se basaba en datos de audiencia de hacía 3 años. Destrozó su plan de personal,
señalando que había presupuestado una nueva oficina enorme en São Paulo sin tener en cuenta ni una sola vez una fuerza de trabajo remota más rentable, un modelo que Vanguard había perfeccionado. Con cada punto que planteaba, no solo estaba destruyendo su credibilidad profesional, estaba aniquilando el mito central de su matrimonio. Él era el brillante hombre de negocios, el titán de la industria. Ella era la administradora doméstica. Pero en esa sala estaba claro quién poseía el intelecto superior, los instintos más agudos y la ética de trabajo más rigurosa. Él había estado jugando a las damas mientras ella dominaba el ajedrez multidimensional. Finalmente, centró su atención en las proyecciones financieras. M. Hayes dijo, con una voz que hizo que Tiffany diera un respingo en su asiento, «Veo que es coautor de este informe». Tiffany tragó saliva con dificultad y su voz sonó como un pequeño chillido. «Sí, señora directora general. Estas proyecciones de ventas», dijo Catherine, rodeando un número en la pantalla con un bolígrafo rojo digital. «Un aumento del 400% en la cuota de mercado en 2 años». ¿Qué modelo utilizó para llegar a esta cifra? Era un algoritmo patentado basado en la captura sinérgica del mercado. Tiffany se las arregló para recitar una palabra de moda sin sentido que habían inventado para impresionar. La expresión de Catherine permaneció inalterable. «Un algoritmo patentado, ya veo. ¿Puede enseñármelo? ¿O es la fórmula tan ficticia como el crecimiento que predice?» Tiffany abrió y cerró la boca, pero no le salió ningún sonido. Estaba completamente fuera de su alcance. Era una analista junior que se había dejado deslumbrar por su aventura con un vicepresidente senior, hasta el punto de descuidar su trabajo, asumiendo que la autoridad de él la protegería del escrutinio. Nunca había imaginado que estaría bajo la lupa de un director ejecutivo que realmente leía la letra pequeña. La ilusión se había hecho añicos. Marcus no era un dios, era un fraude, y ella había vinculado su carrera y su reputación a él. Las promesas de un puesto en la junta directiva y un futuro juntos ahora parecían una broma de mal gusto. Se sentía utilizada, no por su cuerpo, sino por su complicidad. Había sido la tonta ambiciosa y entusiasta que había hecho sus deberes descuidados por él. Catherine volvió su fría mirada hacia Marcus. Su estrategia, señor Thorne, no solo es defectuosa, es perezosa. Es una obra de profunda arrogancia, basada en suposiciones obsoletas y una sorprendente falta de diligencia. Es el tipo de trabajo que esperaría de una empresa en quiebra, lo que supongo que es la razón por la que pude adquirirla a un precio tan favorable. Dejó que el insulto final calara y el silencio en la sala fue absoluto. Richard Sterling palideció al darse cuenta de que la empresa que había dirigido durante 20 años estaba siendo tachada de barco que se hunde. Catherine cerró su tableta. La pantalla detrás de ella se quedó en blanco. La ejecución había terminado. Eso es todo por la presentación del grupo. El equipo de Vanguard y yo vamos a hacer una pausa para una sesión estratégica. Señor Sterling, puede unirse a nosotros si lo desea. Señor Chen, me gustaría que se quedara también. Tengo algunas preguntas sobre la eficiencia operativa de Innovate. Se levantó con aire de despedirse. Señor Thorne, señora Hayes, pueden retirarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Retírense, despedidos como niños de colegio. A todos los demás ejecutivos de Innovate se les pidió que se quedaran, que asesoraran, que formaran parte del futuro. Pero él no, el gran vicepresidente de marketing. Marcus cerró su ordenador portátil, aturdido. No se atrevía a mirar a nadie. Podía sentir el peso de su juicio, su lástima, su desprecio. Se puso de pie con las piernas temblorosas. Tiffany se apresuró a recoger sus cosas, con las manos temblando tanto que se le cayó el bolígrafo, que rodó bajo la enorme mesa. No se atrevió a recogerlo. Solo quería escapar. Mientras Marcus se dirigía hacia la puerta, con toda su vida profesional en ruinas, la voz de Catherine lo detuvo por última vez. Ahora era más suave, pero no menos autoritaria. En realidad, señor Thorne, una palabra. En mi oficina, ahora mismo. Tiffany salió corriendo de la sala sin mirar atrás. Las pesadas puertas de cristal se cerraron con un silbido detrás de ella,
dejando a Marcus solo con su esposa, su nueva jefa y los fragmentos destrozados de su vida, que antes era perfecta. La oficina privada de Catherine estaba junto a la sala de juntas. Era aún más impresionante. Una suite en esquina con dos paredes de cristal que daban la sensación de estar flotando sobre Chicago. La decoración era minimalista y de buen gusto. Un gran escritorio de roble, algunas piezas de arte moderno cuidadosamente seleccionadas y estanterías llenas no de premios, sino de libros de economía, filosofía e ingeniería. Era el despacho de un pensador, de un constructor. Marcus entró como un condenado, con pasos silenciosos sobre la lujosa moqueta gris. Catherine pasó junto a él y se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda y mirando hacia la ciudad. La dinámica de poder era absoluta. No le ofreció un asiento. El silencio se prolongó durante un largo y agonizante minuto. La mente de Marcus se aceleró, buscando una estrategia, un ángulo, una forma de salvar esta pesadilla. Debía disculparse, fingir ignorancia, enfadarse. Todas las opciones parecían inútiles. 15 años, Marcus, dijo Catherine finalmente, con voz tranquila y reflexiva. Ya no era la directora general de EC, sino algo mucho más peligroso, la mujer a la que él había hecho daño. Hace 15 años acababa de recibir una patente para un algoritmo de compresión de datos que iba a revolucionar el sector. Tenía a los inversores de capital riesgo haciendo cola. Tenía 28 años. Se apartó de la ventana para mirarlo. Su expresión no era de enfado, sino de cansancio, como si estuviera examinando un espécimen decepcionante. Y entonces conseguiste ese ascenso a director senior. Dijiste que teníamos que mudarnos a Chicago. Dijiste que necesitabas mi apoyo. Dijiste que una carrera en la familia era suficiente. Y la tuya ya estaba en una trayectoria clara. Me pediste que eligiera. Kate, empezó a decir con la voz quebrada. No, dijo ella, levantando una mano. Déjame terminar. Estaba enamorada. Era ingenua. Creía en la unión. Así que te elegí a ti. Guardé mi patente en un cajón. Dejé mis sueños en suspenso. Y me convertí en la señora Catherine Thorne, la esposa corporativa perfecta. Planificaba las cenas. Caía bien a tus jefes. Creé una vida familiar serena y sin complicaciones que te permitía centrarte únicamente en tu ambición. Cada palabra era una piedra perfectamente colocada que construía un muro entre ellos. Durante un tiempo, incluso creí la historia que le contabas a todo el mundo. Continuó, dando un paso más cerca, que simplemente me había jubilado, que era feliz con mis organizaciones benéficas y mis clubes de lectura. Pero entonces empecé a darme cuenta. La condescendencia, las pequeñas bromas a mi costa, la forma en que me explicabas conceptos financieros sencillos como si fuera una niña. No solo querías una esposa que te apoyara, Marcus. Querías una más pequeña. Necesitabas que yo fuera pequeña para poder sentirte grande. Él se estremeció. La verdad de sus palabras era innegable. Él había hecho todas esas cosas. Empecé a aburrirme, dijo ella con voz cada vez más fría. Y entonces, hace unos 5 años, me enfadé. Así que saqué aquella vieja patente. Utilicé la herencia que me dejaron mis padres, el dinero que tú siempre llamabas mi pequeño fondo para aficiones, y monté una pequeña empresa de consultoría en el estudio que tú nunca usabas. Contraté a 2 jóvenes programadores brillantes. Trabajé mientras tú estabas en tus viajes de negocios y en cenas con clientes hasta altas horas de la noche. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Las noches que ella pasaba hasta tarde con su ordenador portátil, que él descartaba como compras por internet, sus frecuentes almuerzos con amigos en el distrito financiero. Todo había estado sucediendo justo delante de sus narices. La consultoría de Van se convirtió en Vanguard Holdings. Ella afirmó simplemente, no solo invertimos, construimos, creamos, innovamos. Mientras tú estabas ocupado reorganizando las sillas de encubierta en una empresa estancada, yo estaba construyendo una flota de acorazados. Y cuando surgió la oportunidad de adquirir Innovate Dynamics, bueno, la ironía era demasiado deliciosa como para dejarla pasar. Finalmente,
La presa de la conmoción de Marcus se rompió, sustituida por una rabia desesperada y balbuceante. Así que todo esto es una elaborada trama de venganza. ¿Compraste mi empresa solo para humillarme porque tuve una aventura? Catherine soltó una risa breve, aguda y humillante. ¿Una aventura? Marcus, eres increíblemente arrogante. ¿Crees que esto tiene que ver con Tiffany Hayes? Ella es un síntoma, no la enfermedad. Hace años que sé de tus aventuras. Tiffany, la asistente legal de hace 2 años, la de recursos humanos de antes. Eres tan predecible como patético. Tu infidelidad solo confirmó lo que ya sabía. Nuestro matrimonio era una cáscara vacía, un acuerdo comercial en el que yo era la socia silenciosa y sin remuneración. Se acercó a su escritorio, cogió un grueso sobre de Manila y se lo tendió. No se trata de venganza, Marcus. Se trata de corregir el rumbo. Mi corrección del rumbo. Él no cogió el sobre. Sabía lo que era. Son los papeles del divorcio, dijo ella. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. El ático está a mi nombre. Los activos de mi herencia están protegidos. Obtendrás exactamente lo que te corresponde según el acuerdo prenupcial que firmamos, que, si recuerdas, tú insististe en firmar para proteger tus ganancias futuras. En cuanto a tu vida profesional, su personalidad de directora general volvió a tomar el control. Tu rendimiento hoy ha sido pésimo. Tu departamento está inflado y es ineficaz. Tu liderazgo se basa en el ego, no en los resultados. Eres un lastre para mi empresa. Sin embargo, despedirte el primer día sería complicado. Así que esto es lo que va a pasar. Tu departamento se va a reestructurar con efecto inmediato. Tu puesto como vicepresidente de marketing es redundante. Vamos a crear un nuevo puesto temporal para ti. Consultor de proyectos especiales que reportará directamente a David Chen. La humillación perfecta y definitiva. Estaría a las órdenes de su rival. Se le encargará supervisar la transición ordenada de los activos y las cuentas hasta que su puesto sea eliminado en un plazo de 3 a 6 meses. Pierde su bonificación. Sus opciones sobre acciones están ahora bajo el control de la nueva empresa matriz. Tendrá que vaciar su oficina antes de que termine la semana. Está claro, señor Thorne. Marcus se quedó allí de pie, completamente derrotado. Había perdido a su esposa, a su amante, su trabajo, su reputación y su dignidad en el transcurso de una sola mañana. El hombre que había entrado en el edificio como un rey, lo abandonaba como menos que un campesino. Era un fantasma, una nota al pie en la historia del ascenso meteórico de Catherine Vance. Kate, por favor, susurró el nombre, una súplica desesperada por una conexión que ya no existía. Catherine lo miró por última vez, sus ojos azules sin rastro de compasión, solo con una profunda y definitiva sensación de cierre. Mi nombre, dijo ella, con una voz tan dura y hermosa como un diamante, es señorita Vance. 6 meses después, el otoño de Chicago daba paso a los primeros fríos del invierno. La vista desde la oficina del piso 60 de Vanguard Holdings era cristalina. Catherine Vance se encontraba ante la ventana, no como una prisionera en una jaula dorada, sino como una soberana que inspeccionaba su reino. La empresa prosperaba bajo su liderazgo. Había recortado los gastos superfluos de Innovate Dynamics, tal y como había prometido, y había reinvertido en su núcleo de I+D, insuflando nueva vida a una empresa que se había ido asfixiando lentamente bajo una gestión complaciente y egoísta. Sus días eran largos y exigentes, llenos de conferencias telefónicas con Tokio, Londres y São Paulo, con negociaciones de alto riesgo y decisiones que movían miles de millones de dólares. Pero nunca se había sentido más viva, más ella misma. La máscara suave y modesta de la señora Thorne había quedado relegada junto con los costosos pero inútiles vestidos de noche que ya no usaba. Ella era Catherine Vance, y su nombre se pronunciaba con respeto y un toque de temor en los círculos que importaban. Jessica Miller entró en la oficina sin llamar, una muestra de su estrecha colaboración. Los informes trimestrales están listos. Hemos subido un 12% en todos los ámbitos.
La integración de Innovate, como tú la llamas tan clínicamente, es un éxito rotundo. David Chen está haciendo un trabajo brillante como nuevo director de operaciones. David tiene talento, dijo Catherine, apartándose de la ventana. Solo necesitaba un líder que valorara los datos por encima del ego. Hablando de ego, dijo Jessica, con una sonrisa en los labios. Lo vi al entrar en el vestíbulo. Catherine no tuvo que preguntar quién era. Hoy era el último día de Marcus. Su periodo de consultoría de 6 meses había terminado. Según todos los indicios, había sido una experiencia profundamente humillante para él. Despojado de su título, su oficina en esquina y su autoridad, se había visto obligado a presenciar cómo la empresa que creía conocer se transformaba por culpa de la esposa que creía poseer. Había realizado el trabajo que se le había asignado con una eficiencia sombría y sin alegría, como un fantasma que rondaba los pasillos de su antiguo reino. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Catherine con pura curiosidad académica. Más pequeño, respondió Jessica, y más viejo. Llevaba una de esas cajas de cartón estándar, con una planta y un marco de fotos asomando. El último paseo de la vergüenza corporativa. Catherine asintió lentamente. No había triunfo en ella, ni regodeo. Eso se había agotado en su sistema hacía meses. Todo lo que quedaba era una tranquila y profunda sensación de justicia, de equilibrio restaurado. Más tarde ese día, mientras se dirigía al ascensor privado, lo vio. Estaba de pie cerca del mostrador de seguridad, esperando a que desactivaran su pase de visitante. Llevaba un traje que ahora le quedaba un poco grande. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron a través de la vasta extensión de mármol del vestíbulo. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una resignación vacía. Le hizo un breve gesto con la cabeza, casi imperceptible. No era una disculpa. Probablemente era incapaz de ofrecer una verdadera, pero era un reconocimiento, una admisión de derrota. Catherine le devolvió el gesto con la misma brevedad y rotundidad. No había nada más que decir. Entró en el ascensor y cuando se cerraron las puertas, no miró atrás. Su historia había terminado. La de ella acababa de empezar. En cuanto a los demás, Richard Sterling estaba felizmente jugando al golf en Florida, ajeno a todo. David Chen estaba demostrando ser un brillante y leal segundo al mando, agradecido por la oportunidad de trabajar para un director general que respetaba su talento, y Tiffany Hayes. Ella había dimitido de Innovate Dynamics al día siguiente de la reunión. Lo último que Catherine había sabido era que se había trasladado a una pequeña empresa de marketing en Seattle, tras haber aprendido una dura lección sobre los peligros de subirse al carro de una estrella en decadencia. Esa noche, Catherine no fue directamente a su ático, que ahora era realmente suyo, un espacio que estaba redecorando poco a poco para reflejar su propio gusto. En su lugar, pidió a su chofer que la llevara a un pequeño y modesto edificio en una zona más tranquila de la ciudad. Era la sede de una organización sin ánimo de lucro. Recientemente había comenzado a financiar un programa de mentoría para mujeres jóvenes en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pasó 2 horas allí hablando con jóvenes ingenieras y programadoras brillantes y entusiastas, escuchando sus ideas y ofreciéndoles sus propios consejos. Vio en sus ojos el mismo fuego que ella había tenido una vez y que Marcus había intentado extinguir. Al ayudarlas, honraba a la mujer que había sido y consolidaba a la mujer en la que se había convertido, conduciendo a casa mientras las luces de la ciudad titilaban abajo. Catherine Vance sintió una paz que no había conocido en 15 años. No solo había recuperado su carrera o su nombre, había recuperado su alma. Había destrozado la jaula dorada, no con un mazo de venganza, sino con la fuerza tranquila e imparable de su propio brillo. Y en el silencioso y poderoso zumbido de la ciudad, escuchó el sonido de su propio futuro ilimitado. Un año después de la adquisición, la nieve caía sobre Chicago, cubriendo la ciudad con un manto de un blanco inmaculado. Desde su oficina, Catherine observaba cómo caían los copos, cada uno único y silencioso. Los últimos 12 meses habían sido un torbellino de reestructuración, innovación y crecimiento. Vanguard nunca había sido tan fuerte,
y las partes integradas de Innovate Dynamics eran ahora sus activos más rentables. Su teléfono vibró con un mensaje de Jessica. Era un enlace a un blog del sector con una breve nota. Pensé que te podría resultar divertido. Catherine pulsó el enlace. El artículo era un texto árido sobre los beneficios trimestrales de una empresa de logística de tamaño medio con sede en Milwaukee. Sus ojos recorrieron el texto hasta que encontró el nombre mencionado en un breve párrafo sobre el nuevo equipo de ventas regional de la empresa. Marcus Thorne había sido contratado como gerente de cuentas senior. Era un trabajo respetable, pero una caída estrepitosa para un hombre que en su día había sido vicepresidente a punto de entrar en la suite. Ya no aparecía en las páginas brillantes de las revistas de negocios, sino enterrado en la letra pequeña de una publicación comercial menor. Catherine sintió un breve destello clínico de algo. No era lástima, sino un reconocimiento distante de un destino merecido. Él era un eco de una vida que ya no sentía como suya. Una historia de fantasmas cuyo poder para asustar se había desvanecido hacía mucho tiempo. Cerró el artículo y volvió a centrar su atención en los documentos que tenía sobre la mesa. Eran los primeros informes anuales de su programa de mentoría STEM. Las solicitudes se habían triplicado. 3 de sus primeras alumnas acababan de recibir becas completas para el MIT. Ese era su verdadero legado. No estaba en la destrucción del ego de un hombre, sino en la construcción del futuro de innumerables jóvenes brillantes. Estaba construyendo un imperio no solo de beneficios, sino de potencial. La nieve seguía cayendo, enterrando el viejo mundo y prometiendo uno nuevo. Catherine Vance cogió su bolígrafo, con una leve sonrisa en los labios, y volvió al trabajo, con el eco del nombre de Marcus Thorne ya olvidado. Qué historia tan poética de justicia y empoderamiento definitivo. Un hombre que veía a su esposa como un accesorio decorativo en su vida, aprende de la forma más pública y brutal que ella nunca fue un personaje secundario. Ella era la autora de toda la historia. El viaje de Catherine Vance desde una supuesta ama de casa satisfecha hasta una poderosa directora ejecutiva es un poderoso recordatorio de que nunca se debe subestimar a la persona que se sienta frente a ti en la mesa del desayuno. Su victoria no fue solo por revelar la aventura de su marido, fue por recuperar su propia identidad y demostrar que su mayor fortaleza era precisamente la inteligencia que él se esforzaba tanto en menospreciar. ¿Qué habrías hecho? ¿Tú en el lugar de Catherine habrías sido tan fría y calculadora o habrías buscado otro tipo de justicia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te mantuviste en vilo viendo cómo se desmoronaba el mundo de Marcus Thorne, haznos un gran favor y dale al botón de me gusta. Comparte esta historia con alguien a quien le gusten las buenas historias sobre el karma. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias con giros inesperados y poderosos desenlaces que te esperan. No te las querrás perder.